Hola amigos y amigas de la revista POAG, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traemos uno de los episodios más oscuros y tristes de la historia argentina. Y mirá que hubo episodios tristes en Argentina, como este o este también. Pero no tanto como lo que llevó a las miserias humanas del criollo rioplatense del siglo XIX, a mostrar el poder sobre todos aquellos que se pusieran en contra de sus intereses. Si bien no vamos a hacer foco sobre la historia real de la mal llamada conquista del desierto, ya que es tema para otro video por lo extenso de los puntos de vista y muchas cosas más, y sobre todo lo prolongado de dicha gesta, hoy haremos foco en el final de aquella conquista arrasadora sobre los pueblos nativos por parte del criollo porteño, y cómo terminó pisoteando la cultura completa de una raza humillada que fue desapareciendo con el correr de los años. Veamos. Argentina había nacido, o por lo menos estaba en eso, en aquellos días de mayo de 1810. Sacado el gobierno español del virrey Hidalgo de Cisneros, los padres fundadores de la Argentina, como Belgrano y Moreno, tuvieron la intención de integrar al indígena que habitaba en esta zona de lo que hoy es Argentina. País que parecía una H porque estaba dividida en zonas de civilización y otras de barbarie. Barbarie como lo llamaban los españoles al nativo de estas tierras. Pero recordemos que la primera junta que levantó la bandera nacional argentina se terminó pronto, porque empezaron a gobernar algunos tiranos unos años después, como Saavedra, Martín Rodríguez o el mismísimo Rivadavia, proclamado el primer presidente de la historia argentina, que comenzó la conquista hacia los territorios indígenas. Así fueron corriendo y otras veces exterminando a todos los pueblos nativos como los pampas, los ranqueles y los tehuelches, empujándolos cada vez más al sur del continente. La civilización le ganaba terreno al nativo y sobre todo lo iba obligando a dos opciones: o se rendían y le servían como esclavos, o iban a la guerra y morían. Años después aparece Juan Manuel de Rosas en el gobierno argentino, y a pesar que hizo pactos con algunos pueblos indígenas, había un sector que había nacido con el gobierno de Rivadavia que empezaría a meterle presión a todos los políticos argentinos de todas las épocas, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, hasta el mismísimo siglo XXI. Y ellos fueron los estancieros, los agropecuarios, digamos, la gente que tenía campo. Por esto, Rosas comenzó a avanzar sobre el territorio indígena con el objetivo de alcanzar, o por lo menos esa era la intención, de alcanzar el río Colorado y el río Negro, para sumar más hectáreas para los acaudalados nuevos ricos de Argentina. Logrado el objetivo más o menos a medias, la segunda parte de su gobierno quedó trunco el malvado proyecto de la conquista, porque comenzaron los vaivenes de la guerra civil entre unitarios y federales, y luego vendrían épocas de la Confederación Argentina contra el gobierno de Buenos Aires en la época de Urquiza. En 1862, Mitre es nombrado presidente de la Argentina, y durante su gobierno, en 1866, se funda la Sociedad Rural Argentina, una asociación conjunta de estancieros y terratenientes unidos para fomentar el desarrollo de la producción agropecuaria bajo el lema de cultivar el suelo es servir a la patria. Pero, ¿qué patria? Y obviamente la de ellos. El siguiente gobierno fue el de Domingo Faustino Sarmiento, y como sabemos fue bastante polémico con los dichos hacia la comunidad indígena que aún quedaba, más que nada los de la zona baja de la Pampa y todos los de la Patagonia. Durante los gobiernos de Mitre y Sarmiento había vuelto la lucha por conquistar territorio indígena y el mapa argentino se fue extendiendo más y más y más. Pero las tierras las tenían menos y menos y menos gente. Si viste este video sabrás que Sarmiento durante su gobierno se peleó duramente con los miembros de la sociedad rural. ¿Y por qué? Y porque Sarmiento en su mandato había realizado el primer censo nacional en Argentina, dando como resultado un país poco poblado y encima muy analfabeto. Entonces durante su gobierno comenzaron a haber políticas inmigratorias para todos aquellos que quisieran habitar el suelo argentino, política que siguió también durante el gobierno posterior de Nicolás Avellaneda. Pero acá comienzan los problemas graves. Las políticas inmigratorias para los principalmente europeos que quieran vivir en Argentina prometía pasajes gratis, trabajo y tierras en propiedad. Imagínate la cantidad de gente que empezó a llegar al país en esos años si había tales beneficios en estas tierras nuevas. Pero no fue tan así, porque a medida que le fueron ganando tierras a los indígenas en la Pampa y en las zonas del oeste argentino, las propiedades se las iban quedando a aquellos que financiaban dicha conquista. Estamos hablando de familias con mucho apellido, como los Anchorena, los Ascuénaga, la familia Lynch,
los Ezcurra, la familia Alvear y los Martínez de Hoz, entre otras familias ricas más. Los inmigrantes se encontraban con que no recibían tierras y a veces no recibían ni siquiera trabajo. Este proyecto lo había traído Sarmiento desde Estados Unidos, donde por cómodas cuotas de cultivos, de campos, los inmigrantes recibían tierras, pocas pero en fin tierras, para trabajarlas para el Estado, y así se hacía la nueva patria y los nuevos ciudadanos. Pero en Argentina pasaba otra cosa muy diferente, muy injusta. Sarmiento terminó peleándose así con la sociedad rural, ya que ellos no compartían esta idea, repartir la tierra con los pobres, con los campesinos, con los negros, con los inmigrantes menos. Así que durante esos años aproximadamente 538 propietarios se quedaron con casi 19 millones de hectáreas ganadas al indígena. A ver, hagamos una cuenta. 538 propietarios se quedaron con casi 19 millones de hectáreas. O sea, si hacemos una división, nos daría una cosa así como de 35.000 hectáreas por cada familia. Una locura. Pero la cosa se puso peluda cuando se terminó el gobierno de Sarmiento y comenzó el verdadero infierno para los nativos, el gobierno de Avellaneda. Por esos años, principalmente de la época de Rosas, Argentina se fue posicionando como el campo del mundo. La carne vacuna de los campos argentinos era la número 1. Gran Bretaña era el principal comprador de esta mercancía. Y estos fueron perfeccionando muchas técnicas y tecnologías provenientes de las revoluciones industriales de este siglo. Una de esas nuevas tecnologías sería la carne congelada y la aparición de los frigoríficos unos años después. Pero hubo otra nueva tecnología que la rompió toda, y fueron los telares industriales. A ver, hagamos una conclusión juntos como si estuviéramos en la escuela. Telares industriales para realizar, ponele ropa, ponele. Bueno, ¿qué materia prima se necesitan entonces para esto, para hacer ropa? Pensá. Sí, el hilo y la lana. A ver, ¿y de qué animalito sale el hilo y la lana? Pensá. Ahí lo tenés, ahí. Sí, la oveja. ¿Y dónde crece, o mejor dicho, dónde se desarrolla mejor la oveja? No, en los territorios más templados, tirando a frío y seco. Y entonces en Argentina, ¿dónde está ese territorio frío donde la oveja pueda desarrollarse mejor? Sí, en la Patagonia. Ahora los acaudalados hombres de campo miraban con los ojos llenos de oro los territorios patagónicos. Zona argentina completamente ninguneada por los anteriores gobiernos porque estaba muy lejos, porque hacía mucho frío, porque estaba lleno de indios y no tenían nada de recursos para sacar. Si lo querían los chilenos, que se lo queden, no importa, que la Patagonia sea para Chile. Pero no, ahora sí importa. La Patagonia tenía que ser argentina porque es tierra para las ovejas y las ovejas era plata para los del campo. El presidente de Avellaneda nombra como ministro de guerra a Adolfo Alsina, y este, para combatir al indígena, va ganándole terreno con fortines y la fundación de pequeños cuarteles que a la larga terminarían siendo los primeros pueblos fundados en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, algunos en La Pampa, en la provincia de San Luis y también parte del Río Negro. Alsina pensaba en ir poblando esas zonas conquistadas y empujando cada vez más al nativo hacia el sur o hacia Chile, pero tuvo más problemas de lo que pensaba, cuando los malones de los indígenas producían muchas bajas militares y también mucha pérdida económica debido al robo de ganado, produciéndose así un verdadero terror vivir cerca de las fronteras con el indígena. Pero Alsina muere en 1877 dejando la empresa conquistadora por la mitad y también deja vacante el lugar de ministro de guerra. ¿Quién toma ese lugar? Sí, Julio Argentino Roca. Con Roca como ministro de guerra, la conquista hacia la Patagonia es prioridad nacional. Roca defenestró a su antecesor, Alsina, ya que para Roca la división y el aislamiento del indígena era pensamiento de débil. Hasta lo recalcó como de infantil. La famosa zanja de Alsina que separaba el territorio indígena de los territorios conquistados por el criollo era una reverenda estupidez. Y Roca lo comparó con la muralla china, quienes se mandaron una construcción de la puta madre, pero igual fueron conquistados por un puñado de tártaros insignificantes, a comparación de toda la inmensidad de lo que era la población china. Para Roca no había otra solución. Si se quería poblar los territorios indígenas del sur de Buenos Aires, de La Pampa y la Patagonia, había que expulsarlos del país, o eliminarlos. No había otra, y planeó así una invasión a la Patagonia. Avellaneda como presidente le dio el visto bueno a la empresa, pero faltaba algo: la financiación. La cosa iba a costar mucho. Se necesitaban hombres de hierro para soportar el frío del sur y para aniquilar al nativo, pero sobre todo faltaba dinero para los caballos, para los uniformes, la comida, la vestimenta y más que nada las armas. Sarmiento, durante su presidencia, había comenzado una modernización del Ejército Nacional,
sobre todo en el tema de armamentos. Y fueron años donde se dejó de usar el fusil, la bayoneta y las carabinas de chispa por fusiles retrocarga Remington y los revólveres ligeros, provenientes de Estados Unidos, aunque el sable seguía usándose más por tradición que por necesidad. Entonces aparecieron ellos, la sociedad rural, para financiar y darle toda la facilidad económica al Ejército Nacional para que desarrolle la conquista como se debe, o mejor dicho, como ellos querían. Y así finalmente Roca logró arrasar toda la población indígena del sur de Buenos Aires, del Río Negro, de Neuquén y parte de Chubut, hasta que delegó este trabajo al coronel Villegas, que siguió hasta el sur del país, y mientras Roca asumía como presidente argentino sucediendo a Nicolás Avellaneda en 1880. En 1885 se rindió la última escaramuza indígena de las que se tienen noticias oficiales al sur de Chubut, casi en límite con Santa Cruz. El informe oficial de la última campaña entre 1888 y 1885 hablaba de miles de muertos. Fue tal el abuso, casi rozando el genocidio, que ni siquiera se tuvo un número aproximado de nativos muertos, pero algunos textos hablan de 20.000 asesinatos. Fueron tomados prisioneros aproximadamente cerca de 14.000 nativos, un poco más de 10.000 mujeres, cerca de 2.000 guerreros y más de 1.000 niños. Los pocos sobrevivientes que lograron huir de las armas del Ejército Nacional se refugiaron en zonas inhóspitas de la Patagonia, y otros pocos lograron cruzar hacia Chile, aunque no tuvieron mucha suerte tampoco del otro lado de la cordillera. Pero la suerte de los prisioneros tampoco iba a ser muy diferente de los que sí pudieron sobrevivir a duras penas. A medida que avanzó el ejército argentino sobre la Patagonia, se fueron realizando postas para ir uniendo a los prisioneros en puntos de reunión. Así fue que los miembros del ejército, en sus caballos, hicieron caminar toda la Patagonia. Caminar, 1.400 kilómetros a pie y encadenados a los indígenas, hasta dos puntos de encuentro: las ciudades portuarias de Carmen de Patagones y la ciudad portuaria de Bahía Blanca. En dichas ciudades se habían levantado prisiones al aire libre, con alambradas tan altas y con púas que nadie podía salir de ahí, y menos los prisioneros nativos que venían de caminar y caminar y caminar días y días y semanas sin parar. Se habían montado prácticamente campos de concentración para comenzar la segunda parte del destino de los nativos capturados, el viaje de embarco hacia Buenos Aires. Estamos hablando de nativos, 14.000 prisioneros nativos distribuidos en barcos hacia la capital argentina, para la tercera parte del destino, su futuro. También hay algunos textos que indican que muchos grupos salieron caminando hacia Buenos Aires desde Bahía Blanca, o sea, unos 700 o 800 kilómetros más a pie los indígenas, y que aquellos que se caían de cansancio, los soldados les cortaban los garrones y los abandonaban en plena llanura, entre algunas de las tantas torturas que sufrían aquellos que no daban más. El destino de los prisioneros embarcados hacia la capital federal fue penoso, cargado de horror: una comunidad que desconocía el mar, los barcos, los mareos de la navegación, las enfermedades que les iban contagiando los soldados blancos. O sea, muchos de esos prisioneros perecieron y murieron en el viaje en barco, debido al contacto que habían mantenido con el hombre blanco y las enfermedades contagiadas, enfermedades que los indígenas carecían de defensa inmunológica. A veces era un simple resfriado, pero no tenían defensa, porque nunca lo habían agarrado. Finalmente llegan a Buenos Aires, y un selecto grupo de hombres, mujeres y niños fueron obligados a desfilar encadenados por las calles de Buenos Aires, rumbo nuevamente al puerto como muestra del triunfo de la civilización frente a la barbarie. Personas completamente huesudas, con la piel reseca por el viento y un estado paupérrimo, desfilaban humillados ante los aplausos de la vecindad hacia los soldados. Luego los indígenas, que fueron quedando, un poco más de 3.000, de los 14.000 que habían sido enviados, solo llegaron 3.000 a Buenos Aires. Fueron divididos en hombres, mujeres y niños. Los separaron a todos para que no puedan reproducirse más. La intención era exterminarlos por completo, exterminar la raza. Los hombres, por lo general guerreros rebeldes, fueron enviados a otro campo de concentración, ubicado en la isla Martín García. Las mujeres fueron separadas de sus hijos y ubicadas en el hotel de inmigrantes. Y luego, un par de días después, comenzaron a repartirse el botín. Tal como lo muestran estas páginas de diarios de la época, el Ministerio de Guerra informa a la ciudadanía que los días 5 y 6 del mes en curso se entregarán indios para su utilización en estancias ganaderas. Las indias, aún salvajes, pueden ser útiles en tareas domésticas, y los niños menores de edad pueden utilizarse para mandados diversos. Para las damitas ricas de la beneficencia de las familias adineradas, se había tornado un paseo súper divertido: ir los días de repartija de indígenas, como hoy sería ir a un shopping. Las chinas, como le decían a las indígenas mujeres, servían como esclavas de la servidumbre, los niños para trabajos pequeños y los hombres para trabajos forzados y duros en el campo.
poco o nada le importaban a las damitas de honor separar a los hijos de sus madres y padres para hacerlos esclavos de sus propias propiedades. Esclavitud que en Argentina había sido eliminada ya por 1803 en la famosa asamblea, pero que en 1880 estaba a flor de piel todavía. Los días miércoles y viernes eran los días específicos donde cualquiera podía ir y adquirir un indígena por una mínima suma de dinero, pero la repartija no solo fue de personas, sino también de las tierras que le fueron sacando a esas personas. Se repartieron 42 millones de hectáreas a 1.800 estancieros integrantes de la sociedad rural. El presidente de cuya sociedad, que era José María Martínez de Hoz, recibió por ser presidente la suma de 2,5 millones de hectáreas. Los Sanchorena recibieron 300.000 hectáreas más de las que ya tenían, y la familia Amadeo recibió la suma de 500.000 hectáreas más de las que ya tenían. O sea, ya sumaban más de 1 millón de hectáreas por familia. Una locura, una injusticia. Comparamos esto con la idea de Sarmiento de repartir tierras a los pobres o a los inmigrantes, a los campesinos y a los afroamericanos, al igual que en Francia de 40 hectáreas por familia o en Estados Unidos de 64,7 hectáreas por familia. Esto era un total abuso a la soberanía nacional y a la democracia. Pero hubo algunos indígenas que sí recibieron tierras a modo de limosna. Por ejemplo, Namucurá y su gente recibieron aproximadamente 6 leguas de tierra, algo así como 2.000 hectáreas. Los caciques Pichihuinca y Trafailaf también recibieron cerca de 2.200 hectáreas. Y Saihueque, cacique chubutense, recibió aproximadamente 5.000 hectáreas de parte del gobierno argentino. Y vos dirás, bueno, algo es algo, a los indios también le dieron algo. Sí, pero lo que no te conté es que eran tierras totalmente inservibles. Encima eran tan aisladas como lejanas de los ríos, de los arroyos y de la zona más verde. Todo era en zona de sierras y también de pedregullo. El resto de los indígenas que no fueron vendidos en Buenos Aires y que sufrieron todo tipo de aberraciones, humillaciones, destierro, torturas y enfermedades, algunos pudieron volver a sus tierras pero ya no eran suyas. Otros murieron de tristeza y algunos pocos lograron sobrevivir sirviendo eternamente a los acaudalados terratenientes dueños de media Argentina. El destino fue muy cruel para los nativos, con la venta casi como la esclavitud de hacía un siglo atrás, el destierro de su cultura y el genocidio de toda la raza. Humillados en público, torturados y muriendo de a poco redujo drásticamente el número de nativos en el país. Por otro lado, el destino fue igual de cruel para los soldados, que fueron parte de la conquista de la Patagonia, ya que no recibieron un mísero cobre de recompensa por aquella empresa comandada por Roca. Los soldados tuvieron la misma suerte que los indígenas que fueron matando, abandonados, sin propiedades y con el recuerdo de haber sido parte de un hecho atroz de la historia argentina. Mientras que los ganadores de esto fueron los ya mencionados miembros de la sociedad rural argentina, sumaron tantas hectáreas como egos a sus corazones, y por supuesto el triunfo político de Roca, quien gobernó Argentina en 2 periodos, transformándose así hasta el día de hoy en el presidente que más duró, con 12 años gobernados en 2 periodos. Y así termina este video. Si te gustó, likealo, compartilo, comenta qué te pareció, y si querés que cuente la historia de la conquista de la Patagonia completa, déjamelo saber en los comentarios. Por último, no te olvides de suscribirte al canal y seguirnos en el Instagram. Y bueno, nos vemos en el próximo video.